somos el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de las zonas de Alcoy, Ibi y Ontinyent. Está compuesto por las asociaciones empresariales como son FEDAC, IBIA, Coeval y CEP, junto a las mancomunidades del Alcoyà y el Comtat y la Vall d'Albaida, además de las organizaciones sindicales de comisiones obreras y UGT. Esperamos que disfrutéis de vuestro café de hoy. Estrenamos café de la edición número 8. Tenemos como invitado a Pepe Valiente, CEO en Brands y cofundador de La Taula. Bienvenido, Pepe. Gracias. ¿Qué tal? Bien, aquí pasando calorcillo. Muy bien, bueno, pues vamos a ver y a conocer quién es Pepe. Pepe es diseñador especializado con experiencia en el desarrollo de proyectos. Cuenta con una trayectoria en escuela privada como docente de diseño gráfico. Pepe se define como artesano de marca. Cuéntanos, ¿qué significa? Pues yo de profesión soy diseñador gráfico, ¿no? Es algo que creo que he tenido claro de siempre. Bueno, de pequeño quería ser piloto de avión, pero cuando decidí ya ser diseñador gráfico, mi profesión es esa y de alguna forma el diseño gráfico como tal y desde fuera puede parecer que abarca o que un diseñador gráfico es capaz de muchas cosas, que lo es, no digo que no, y yo he pasado por muchas de las cosas de las que somos los diseñadores gráficos y yo lo comparo con tocar en una banda de rock o una banda, ¿no? de música, ser un músico más, o tener un hombre orquesta, ¿no? De los que hay con el pie con el bombo, el plato con la oreja y bueno, eso de alguna forma lo que hacemos los diseñadores al principio, sobre todo cuando empezamos, es esa parte, ese hombre orquesta, y lo haces todo. Entonces cuando te das cuenta de que puedes especializarte en algo dentro de lo que se hace en el diseño gráfico, en editorial, en identidad visual, en musealización, ahora en diseño web con nuevas tecnologías. Al final el diseño gráfico tiene como muchas posibilidades de especialización y bueno, la mía fue elegir la identidad visual, ¿no? De alguna forma. Entonces esa parte es el apellido de marca, ¿no? Y el ponerle artesano a esto también es porque creo que a pesar de las nuevas tecnologías y de los avances, es una profesión que deriva de la parte más artesana, ¿no? De la parte de combinar mente con la habilidad artística, ¿no? Al final, o sea, un proceso reflexivo con la parte más de arte. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo del diseño? ¿Qué ramas o qué es lo que más te gustaba hacer para poder especializarte, como tú dices? ¿Cómo supiste cuál era realmente tu vocación? Buah, ¿cómo lo supe? Pues eso es complicado porque, como decía antes, mi sueño, o bueno, lo que yo quería ser de pequeño era piloto de avión. Ahora me da miedo volar, con lo cual imagínate la catástrofe que habría sido elegir esa profesión. Pero bueno, por circunstancias en esa época, entrar a formarme para ser piloto de avión pasaba por el servicio militar, o sea, una serie, bueno, no sé, había una serie de cosas que eran incongruentes con mi forma de pensar, en esa época rebelde y demás, que tenía una actitud, pues bueno, en aquel momento no me apetecía mucho entrar a formar parte de la vida militar y entonces pues bueno, pues me decidí otra cosa y como me pasaba el día en las nubes, o sea, esto de ser piloto estaba cerca dibujando y prácticamente dibujando lo que veía y reproduciendo escudos de clubs de fútbol, recuerdo que los reproducía, ¿no? Ahí en todo momento. Pues bueno, fueron mis padres los que de alguna forma me dijeron, existe eso, ¿no? Yo en ese momento no sabía, en el colegio no había escuchado nada de esa profesión, ¿no? En sí. Y nada, existe esto en Alcoy, una escuela, de esto que lo que estás haciendo todo el día dibujando y tal, lo puedes convertir en una profesión. Y entonces entro a la escuela de aquí de Alcoy, a la EAST de Alcoy, y mi formación fue ahí, claro.
conforme fui descubriendo las facetas que tenía el diseño, además antes habían 2 años de comunes y 3 años de especialización, y en ese formato, claro, los 2 años de comunes vas tocando todo, tocas la rama de interiorismo, la rama de textil, y eso te da pie a conocer, y el gráfico me enamoró, el diseño gráfico es que me sedujo contra todas las demás disciplinas, pues fue el diseño gráfico. Y bueno, así pues un poco casi fui cogiéndole mucho cariño hasta que acabé siendo diseñador gráfico, donde me pongo, cuando dicen en tu agencia, no es una agencia, es un estudio de diseño gráfico, y allí somos diseñadores gráficos, ¿no? Porque de alguna forma con ese orgullo, ¿no? Y ese fue un poco la trayectoria, fue casi casual. Entonces, ¿tú qué consideras que te consideras un creador y todo el aprendizaje que has adquirido en las aulas, en lo que es ya en la formación que existía? Como bien has dicho que tus padres te dijeron que mira, fórmate aquí y aquí podrás llegar a realizar una profesión y a crear tu propio estudio. Entonces, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería tu trayectoria hasta el día de hoy, hasta que hayas creado tu propia marca? ¿Con qué te has encontrado? Vale, voy a intentar resumirlo, ¿no? Porque son muchos años, son casi 30 años de profesión y bueno, al principio te encuentras con incertidumbre y muchas ganas. Tuve la gran suerte también de trabajar mientras estudiaba, o sea, eso fue para mí una suerte, porque empecé trabajando en un hotel. Sobre todo, mis padres, por ejemplo, hicieron un esfuerzo grandísimo, enorme, o sea, les estaré eternamente agradecido porque me descubrieron el diseño y porque de alguna forma ellos trabajaban y gran parte de su sueldo lo que hacían es pagar un bus que venía todos los días, tal, y para ellos los materiales eran materiales que utilizábamos, que bueno, se salían del formato común de una libretita y ya está, sino que eran materiales especializados, pues bueno, al final ibas incorporando esos materiales a tus herramientas, pero había que hacerlo. Entonces, de alguna forma, yo echaba esa mano en casa, trabajando un poquito. Empecé en un hotel de recepcionista, haciendo bodas, camarero y demás, y entonces en ese momento me surgió la oportunidad de trabajar en diseño mientras estudiaba, trabajar en diseño. Antes no estaban los ordenadores, se trabajaba a mano y entonces el diseño era como muy laborioso. O sea, aparte de todo el trabajo que había en la escuela, pues había que hacer ahí, pues la verdad es que eran obras de arte los diseños, ¿no? Y bueno, fui haciendo hasta que llegó un momento que aparece el ordenador en esa época y claro, yo recuerdo que todo esto mientras estudiaba decía, ostras, con esto que ha aparecido ahora podría, donde hago un packaging no sé, lo que podría tardar, no recuerdo ahora, ¿no? Pero yo qué sé, lo que tardabas 3 días lo podías hacer en 1, ¿no? Entonces podías casi triplicar la producción tú mismo. Y recuerdo que fui a la tienda de informática a decir, oye, que tengo faena, no tengo dinero, pero tengo un montón de trabajo y si me puedes prestar, o dar un crédito para un ordenador. Fue muy curioso. Y nada, me dijo que sí, el de la tienda me dijo que sí, y afortunadamente, y bueno, ya te digo, pues luego me enteré que otra vez mis padres estaban detrás, ¿no? Asegurando un poco al de la tienda ese cobro porque se conocían y lo que pasa, ¿no? Yo fui con toda mi valentía pensando que me lo habían dado por mi cara bonita y resulta que, pues bueno. Pero sí que lo pagué con el trabajo, ¿no? Al final pues fui dando esas cuotas y de alguna forma esa primera inversión fue atreverme a hacer eso y compaginarlo con los estudios. Y eso me abrió mucho también el poder aprender más porque me surgían preguntas. Y en la escuela pues los profes me ayudaban mucho, ¿no? Recuerdo sobre todo a Antonio, que sigue en la escuela ahora, Antonio Fernández, que fue un profe que, vamos, o sea, era casi beber uno del otro porque para ellos también era nuevo el uso del ordenador. Y eso pues me llevó bueno, pues al final acabar, entonces fui al servicio militar, obligatorio, que antes estaba, no para coger un avión, sino para, pues bueno, porque había que ir. Y nada, y a mi vuelta
también tuve la gran suerte de casi trabajar de inmediato, o sea que enseguida tuve trabajo, empecé en un estudio, estuve, bueno, pues no sé, casi una década, 7 años, 7, 8 años, estuve en el estudio y luego pues cuando ya te das cuenta y bueno, te das cuenta que tienes inquietudes diferentes al sitio donde estás y de alguna forma no compartía cierta visión hacia el mundo. Ya digo que yo me acabé enamorando del diseño y bueno, de alguna forma, claro, tratar el diseño como algo solamente productivo a mí me provocaba, pues eso, ¿no? Me provocaba pues otra forma de entenderlo, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? Es otra forma. Entonces decidí darle más cariño a los trabajos o intentar darle más cariño y no mirarlo todo en la producción, y entonces emprendí mi propio, como eso no lo tenía en donde estaba, pues decidí emprender mi propia aventura pues con mi estudio. Y luego el estudio fue creciendo de forma natural, casi empezaban, pues un trabajo llevaba a otro y recomendaciones de boca a boca. Y hasta hoy prácticamente, o sea, podría meter más detalles, pero hasta hoy. Bueno, pues eso, al final es una parte grande de atrevimiento, una parte de fortuna, o sea, de poder haber trabajado mientras, de encontrarme con esas oportunidades que tuve y bueno, sobre todo pues eso, y con el apoyo incondicional de mis padres, claro, por supuesto. Muy bien, nos has contado, bueno, cuáles han sido tus inquietudes, qué es lo que te ha movido con la experiencia profesional y laboral que adquiriste en una empresa, también con el apoyo familiar, que es muy importante, hasta que has creado, ¿no?, tu propia marca, tu propio negocio. Cuéntanos, una vez ya ha iniciado el proyecto, el brand, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito de tu empresa? Una es la especialización. Como comentaba al principio, no especializarse en identidad, porque esta conversación lo tenía con algunos colegas de profesión y, ostras, claro, y entonces se especializan en eso y a lo mejor no es ni lo que les apasiona ni lo que se le da mejor. Entonces yo creo que a lo mejor se le da mejor el packaging o se le da mejor el diseño de stands y de repente, claro, yo creo que es que tú encuentres lo que más te gusta dentro de tu sector, de tu profesión incluso, y te especialices. Yo creo que esa es la clave del éxito, la especialización. O sea, el especializar el estudio en servicios de identidad visual, o sea, identidad visual, hablamos de logotipo, también de tipografía, colores y demás, ¿no? En que una marca, todo el abanico visual con el que conecta una marca con un cliente es donde nosotros nos hemos hecho fuertes y donde toda la formación además la dedicas, porque no paras de formarte, por lo menos en el diseño no paras de formarte, es continuamente, y la dedicas a eso. O sea, si fuera el packaging, a packaging, o si fuera... Entonces cuando tú todo lo dedicas a eso, al final yo cada vez tengo la sensación de que sé menos, ¿no? O sea, que cada vez que aprendo cosas tengo la sensación de que sé menos. Y eso es bueno, o sea, eso es bueno, sigo teniendo casi después de 30 años de profesión hambre por aprender cosas nuevas dentro de la profesión y de esa disciplina. Entonces yo creo que esa ha sido una clave. Y últimamente, los últimos años, también el crecimiento de Brands ha ido hacia casi un compromiso personal, un compromiso vital, ¿no? Es algo que yo creo que el momento pandemia nos hizo a todos mirar hacia adentro, claro, quién somos y qué hacemos aquí, ¿no? Y qué podemos hacer por el que está ahí, por el otro. Claro, cuando me he dado cuenta que he volcado toda mi vida en el diseño gráfico, prácticamente no puedo hacer mucho más, porque no sé hacer más cosas, ¿no? Muchas más cosas que es el diseñador gráfico. Entonces, creo que, no lo sé si será esta mi forma de ayudar, pero he encontrado un hueco en el que yo creo que puedo hacer algo por los chavales y chavalas que están acabando y que de alguna forma pues esa oportunidad que demandan y que a mí de alguna forma tuve esa suerte de casi encontrarla de forma rápida, pues intentar que empiecen en el estudio, que se formen y actualmente pues bueno, pues aquí hay
hay buen caldo de cultivo, la gente que sale de la escuela y que luego pues aquí acaban de perfeccionarse. Y bueno, de alguna forma eso creo que es lo que nos ha llevado a Branz a estar ahora aquí, ¿no? O sea, que vivimos de esto, que no es que estamos en una zona montañosa muy chula, es preciosa la zona esta, pero de alguna forma no estamos en una gran capital, no estamos en Valencia, no estamos en Madrid, en Barcelona, pero bueno, tenemos clientes y proyectos muy grandes, porque incluso gente que son particulares, que a lo mejor heredan la empresa de sus abuelos y confían en nosotros, ya es muy grande, ¿no? Y luego grandes empresas que hay en la zona, en el tejido industrial, y la verdad es que, bueno, pues eso, que creo que especialización y sobre todo pues, seguir formándose en lo que tú crees. Y luego esta parte de apostar por la gente joven también me ha dado mucha vitalidad a mí personalmente, que después de 30 años, en lugar de tenerme ahí pues casi, no sé, con otra emoción y otra sensación, a mí me dan mucha energía, ¿no? O sea, ellos me aportan tanto como yo a ellos. Yo les enseño, pues prácticamente yo me vacío, les enseño todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo, pero es que ellos también me enseñan muchas cosas, ¿no? de su etapa, de su edad, de la forma de ver el diseño y bueno, pues al final la vida es así, ¿no? Es evolución y es constante cambio. Sí, estamos viendo que es muy importante esa especialización, ¿no? El desarrollo de esa habilidad, de sobre todo marcar la diferencia, ¿no? Con esas fortalezas de las nuevas generaciones, ¿no? Que tú aprendes mucho de ellos y ellos también de ti. Estamos viendo que, bueno, eres una persona que tiene experiencia de muchos años y creo que te has vuelto a formar, ¿no? Has vuelto a la escuela, ¿verdad? Sí. Para adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de trabajar, dado la evolución que tú estás diciendo que tiene el sector, el progreso. Sí, aquí va un poco con el propósito, con el cumplir 25 años de profesión. O sea, cuando cumples 25 años de profesión dices, pues yo creo que puedes decir, lo sé todo, o como en mi caso es, vamos a ver lo que hay ahora, porque claro, 25 años, igual yo me he metido en mi cueva y no lo sé todo, ¿no? Eso por un lado, el decir, vamos a ver qué ocurre. Como estoy tan enamorado de la Escuela de Arte de Alcoy, que de alguna forma es donde me formé, pues vuelvo a matricularme en esa escuela y con una visión, un ojo más experto, como me decía hace poco, después de una charla Pepe Jimeno, ¿no? Que me decía, tú ves porque sabes ver, ¿no? O sea, que de alguna forma, claro, ese tipo no soy el perfil que va allí, porque hay una diferencia cultural, de edad y demás, pero sí me ha ayudado también a conectar con ellos. O sea, si yo pretendo ayudar a los chavales puedo hacerlo desde mi reino de taifas, aquí de la escuela y tal, desde la escuela del estudio, o estar con ellos en la escuela, saber qué necesidades tienen, para luego cuando salgan a la calle, no convertirme casi en una prolongación no de la escuela, no quiero con esto, pero sí que prolongar esa experiencia en el alumno cuando acaba la escuela, acaba su formación, su TFG, pues un paso más, ¿no? Si yo los conozco y sé las inquietudes que pueden tener y en qué puedo ayudarles yo, creo que eso a mí también me ayuda a preparar el estudio para que eso ocurra, ¿no? Para que ellos tengan esa conexión. Bueno, y por ahí va. Por lo tanto, ese colectivo que está buscando trabajo, ¿tú qué es lo que más valorarías en una persona que empieza a trabajar, que acaba los estudios, que no cuenta con experiencia, carece totalmente? ¿Y qué aspectos crees tú que deberían de reforzar para que esa adaptabilidad en el mundo laboral fuera más rápida? Porque tú has estado con ellos también en las aulas. Una vez finalizados los estudios, y tú como empresario vas a contratarlos, ¿qué crees? ¿Qué aspectos crees que deberían de reforzar? Buena pregunta. Te puedo decir en qué me seduce a mí más de una persona que viene aquí, ¿no? Y sobre todo lo que más me puede a mí son las ganas, o sea, más que sepa la actitud, sí. La actitud para mí, y esto, bueno, pues, ya te digo, lo he escuchado en algo en algún
en algún... Pero voy a beber agua que me estoy... Aprovecho. He escuchado alguna charla de... Es que no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Pero que decía que la actitud multiplica, ¿no? Bueno, lo ha dicho Víctor Coopers. Víctor Coopers. Es a lo que me refería, ¿no? Que Víctor Coopers dice que la actitud multiplica y es que es una realidad, ¿no? Porque aquí ha llegado gente con unos conocimientos o pensando que sabe mucho de lo que ha adquirido en la escuela y tal, que lo tiene que adquirir, o sea, que de alguna forma sí. esa base es como cuando te sacas el carnet de conducir, que tú piensas que sabes conducir y cuando te pones a conducir dices, no, pues no sé conducir, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo. El que pesa más en la actitud, sobre todo pro aprendizaje, o sea, es decir, yo acabo de terminar, tengo mi formación y vengo aquí a aprender sobre todo, ¿no? Esa es la gente que para mí suma, o incluso multiplica, o sea, es decir, esa gente para mí, esas personas que vienen aquí con esa actitud, yo intento a la medida de lo posible, porque también esto es, como digo, estamos en una zona, pero bueno, las personas que están ahora en el equipo, de alguna forma han empezado por ahí, o sea, porque les he visto ganas, sobre todo, o sea, han tenido ganas y lo hemos hecho posible. Porque incluso a alguno le faltaba terminar, es que no termina el TFG, pero entonces era un poco de, vale, no pasa nada, o sea, termínalo, pero empezamos o hacemos. Y casi toda la gente que hay aquí es curioso, pero no han hecho las prácticas aquí, o sea, ha sido posterior, han hecho las prácticas en otro sitio, sí, es muy curioso. Que no han hecho las prácticas aquí, pero algunos sí que han hecho las prácticas extracurriculares, ¿no? Porque habían agotado sus prácticas, pero bueno, en ese momento han hecho las extracurriculares y luego se han quedado, ¿no? Y luego hay algunos que son socios de es un modelo cooperativo y son socios de la cooperativa, ¿no? Pero bueno, es algo que yo creo que la posibilidad de crecimiento es lo que ellos quieran al final, ¿no? Las ganas por aprender. Creo que es lo que más, porque a mí cuando me vienen que si sé manejar este programa o el otro, esto es, quiero decir, está muy bien, pero no se trata, el diseño no es saber manejar un programa. Como te decía antes, desde que pasamos en la prehistoria donde dibujábamos a mano, a Rotring y opacabas con un opacador de pincel, o con un pincel y un opacador, y componías con letraset y bueno, de alguna forma era un proceso como mucho más artesano, no digo que llevarlo ahí, pero sí que trabajar muchos de los procesos de la forma correcta, ¿no? Porque diseñar no es saber manejar un programa. Y bueno. Por lo tanto, tú que estás ahora trabajando con distintos perfiles heterogéneos, tan diferentes, de los de hace décadas, ¿no? En comparación, que antes era artesanal, que siempre haces referencia cuando comparas el diseño que estaba como muy, muy definido. ¿De qué manera te han influenciado en cualquier nivel, tanto personal como profesional, esas generaciones, esos jóvenes? ¿En el diseño te refieres o...? Sí, en el diseño, en el día a día, al final. ¿Qué diferencias has visto en las nuevas generaciones de hace décadas? Pues sobre todo a quitar las barreras que tienes, o sea, tú puedes ir construyendo, yo creo que en formas de trabajar. El ser humano se va construyendo como unas barreras de como por aquí paso y me ha ido mal o no me ha funcionado, no sé qué, pues te la vas construyendo y te vas construyendo como tu propio... Entonces, en ese momento también tienes dos formas de verlo. Es como, no, esto es por aquí, porque a veces lo hago, o sea, yo entiendo que a veces también esas barreras tienen los cimientos más gruesos y a veces lo hago y yo qué sé, y a veces toca y les explicas o les intentas explicar por qué, a pesar de que su sugerencia es una buena sugerencia, el por qué si has intentado eso varias veces crees tú que no funcionaría, ¿no? Porque esto también es un poco... Pero hay otras veces que lo que te hace es replantearte y tumbar esas barreras, o sea, esos arquetipos que tú generas y yo qué sé, esos vicios que al final lo que hacemos es generar vicios, ¿no? Sin querer, pues ellos me ayudan mucho a quitarlo, claro. Porque aunque otros quedan, ya te digo que otros aparte, además insisto en que igual te podría tener razón y igual luego no la tengo, o sea que la razón no es de nadie, no pertenece a nadie, eso depende de muchos factores. Y sí que me hace escucharles en la medida de lo posible,
los pongo en valor, hacemos decisiones asamblearias, ¿no? O sea, es decir, ¿qué opináis de esto? ¿O pensáis que tenemos que incorporar este servicio? O el diseño ahora necesita de... Ahora, por ejemplo, está el motion, ¿no? Es algo, cosas en movimiento, es algo que está en auge. Entonces, oye, he notado esto, ¿qué pensáis vosotros? Y ves otro punto de vista. También ellos tienen más uso de las redes sociales, yo menos, soy bastante patoso con eso, ¿no? No me aclaro. No me aclaro ni a lo mejor pretendo... Y entonces entro, algunas sí que las manejo más o menos bien, otras no, otras a veces la lío porque igual si estoy en un grupo comento como, no sé, al final pues cosas que no soy muy... Soy un patoso de redes sociales, evidentemente. No soy tan patoso tomándome una cerveza, pero sí en redes sociales. A partir de esa relación que entablas con el colectivo, este joven, con las nuevas incorporaciones, surge la idea de negocio, ¿verdad? Tan novedosa de la taula. ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿A quién va dirigido realmente este proyecto? Más que ya idea de negocio, porque de momento no hay negocio, o sea, es casi, te diría que, pero bueno, no surge como idea de negocio, sino como... yo le cuento esto a un colaborador que es Carlos Guerrero, que es consultor en estrategia de marca, y colaboramos en proyectos. O sea, nosotros, igual que, nosotros nos dedicamos al diseño, y igual que no interferimos cuando hacemos un look and feel de una web, por ejemplo, no interferimos en el desarrollo y demás, cuando desarrollamos una identidad visual, contamos con varios expertos en los que consultamos la parte estratégica, ¿no? Y Carlos Guerrero, que colaboramos en muchísimos proyectos, le comento esto como lo estamos comentando ahora, ¿no? Es decir, bueno, tengo esto que en pandemia necesito hacer algo por los jóvenes y tengo la sensación de que con los 5 que tengo aquí no tengo suficiente, ¿no? O sea que somos aquí en el estudio ahora un número importante, pero es como necesito ayudar a más gente, ¿no? O sea, no sé, es una... A veces he leído también que puede ser incluso algo egoísta esa necesidad de querer ayudar, ¿no? Es algo filosófico, ¿no? el entrar en ese debate, pero sí que es verdad que cuando se lo comento a él, así llanamente, oye, mira, necesito ver la forma de ayudar a más gente. Entonces, él está en una línea parecida y bueno, y al final convergemos en un punto y se crea la taula. Y la taula es pues prolongar esto, o sea, el convertir las empresas que han sido hasta ahora cuadradas, como esto lo describió muy bien Paco Montilla, ¿no? Que es, las empresas hasta ahora eran cuadradas y ahora pueden ser triangulares, pueden ser hexagonales, circulares, pueden ser diferentes. Entonces esto viene a que proyectos reales del estudio se derivan a ese formato de la taula, en los que estamos los chavales que están aquí, chavales y chavalas, más el equipo de Carlos, de Cetáceo, ¿no? Es una empresa que también son varias personas y lo que nos hacemos es como juntarnos no solo nosotros, sino además suele ir un invitado o invitada de experto o experta en la materia que se vaya a tocar y luego gente en formación, gente que esté en formación no necesariamente de la escuela de Alcoy, aquí por cercanía la gran mayoría es gente de la escuela de Alcoy, pero en la taula que hemos hecho un primer drop que llamamos nosotros, o sea, es como un formato experimental, la verdad es que fue un éxito y bueno, contamos con Antonio Piñero, un creativo de aquí de Alcoy y contamos con muchas colaboraciones, el Mago Hugo, ¿no? O sea, colaboraciones que se iban viniendo, ¿no? y marcas que se sumaban, ¿no? Porque hubiera una cervecita, pues Badum o El Valle y tal, bueno, marcas que al final un snack ahí y bueno, fue algo que estuvo genial porque, bueno, y luego el formato era, vamos a compartir una mesa, de ahí lo de la taula, con gente y vamos a abrir las puertas de la empresa un día o unas horas, aunque sea, ¿no? No podemos contratarlos porque nos encantaría, pero si podemos abrirlo unas horas y sentarnos junto a ellos, pues estaría genial. Y esa era la idea original. Se disparó muchísimo con este primer proyecto y no sé, éramos 20 y algo, ¿no? 20 y alguno. Entonces no encontrábamos sitio y justo en la calle de arriba hay un
un interiorista que también tiene vínculo con la escuela, que además yo lo conocí gracias a un evento de la escuela, y bueno, tiene una mesa, tiene unas vigas que son enormes y entran 22 personas ahí en esa mesa. Y bueno, y le digo, Óscar Vidal, ¿no? Le digo, Óscar, si nos dejas usar tu mesa, ¿no? Para hacer este evento, le cuento el evento y tal, y bueno, y también agradecido, ¿no? Y el fotógrafo con el que trabajo, Marc, de Hobby Fotógrafos, también se suma, oye, voy si quieres hacer fotos también, pues voy a hacer fotos, ¿no? Y de alguna forma, a pesar de eso, fíjate, a pesar de toda la variedad, la energía positiva y la colaboración y el echarnos un cable, ahí a pesar de eso, no, lo que te decía, ¿no? Que no termina de ser un negocio porque no se montó como tal, y además pones un ímpetu muy grande en generar ese momento de conexión en una mesa con los chavales. Y la taula, el nombre viene porque yo soy de Villena, pero ahora que estoy aquí en Alcoi estic aprenent valencià, no? A veure com faig. Y sí que es verdad que cuando la llamada en Villena suele ser a comer, ¿no? O sea, es como, venga, vamos a comer, ¿no? Una reunión familiar y vamos a comer, ¿no? Y aquí es muy bonito cuando te dicen, va, a taula, ¿no? O sea, la llamada a taula es como la llamada a la reunión y tal, y yo creo que, bueno, pues de alguna forma conectaba con esto, de que es, pues llamarnos a la reunión, a enseñarles todo lo que sabes en ese momento. Yo el día ese, creo que fueron 3 horas y me vacié, o sea, el decir, venga, va, todo lo que pueda dar en eso. Me consta que Carlos también, Antonio, todos los que estábamos ahí con los chavales, y los chavales la verdad es que estuvieron bien. Y bueno, surge así, surge por hacer más por ellos, por ayudarles a conectar, que vean el mundo real por un instante, que puedan tener una versión demo de cómo se trabaja, y bueno, ojalá eso se pudiera mantener en el tiempo. Para mí, yo estaría encantado de tener un equipo de 20 personas continuamente. Vamos, que todo depende también de que el tejido industrial crea en el diseño, ¿no? Porque al fin y al cabo eso también es algo que no es nuestra pelea. Es verdad que en una gran ciudad esto ya se tiene asumido, y aquí de alguna forma creo que el tejido industrial necesita potenciar, necesita confiar más en el diseño, y la gente en el diseño, digo, no como tal con la palabra, digo, como si uno enamorado del diseño gráfico, claro, no, es que mi cuñado, mi primo, siempre hay un vecino, un primo, un cuñado, ¿no? que llamamos nosotros. Sí, que tiene nociones, que sabe manejar un programa, que encima se lo ha descargado. Nosotros trabajamos con todo original, tal. Entonces es como gente que se descarga un programa de internet de forma, bueno, que a ver, es su hobby y es fantástico, pero bueno, de alguna forma las empresas, yo creo que está bien para hacer, no sé, tarjetones de boda y cosas así de cumpleaños, me parece fantástico. Pero claro, si estás solapando algo, es como si yo juego porque conozco, no sé, sé utilizar una regla, un compás y demás, y juego a ser arquitecto, ¿no? Creo que hay una serie de nociones, y lo peligroso es que las empresas no se dan cuenta de lo peligroso que es eso para ellos, ¿no? Que no se profesionalice, incluso eso que parece que lo puede hacer cualquiera, ¿no? En la parte del diseño. Y ahora con el tema inteligencia artificial todavía me lo ponen mejor, porque es un poco esa parte que ocurrió con el ordenador en aquel momento. Luego si quieres pues comentamos esto un poco más en detalle, pero vamos, yo creo que la aparición de esta nueva tecnología también hace pues que el diseño gráfico tengamos que luchar no contra el uso de una herramienta como tal, sino como un lenguaje con el que expresar pues lo que tu cliente quiera expresar en ese momento, ¿no? Ayudarles en esa parte. Bueno, hemos visto que ese espacio que hablas de la taula está lleno de talento, ¿verdad? Das la oportunidad también a diseñadores locales a trabajar conjuntamente, ¿no? por proyectos, que al final es de lo que se trata, ¿no? De todas esas inquietudes, habilidades, destrezas que se plasmen, ¿no? Que se plasmen en el tejido industrial de aquí, de las comarcas, y que se potencie y que se crea más en él. Eso es, sí, y la llamada a los empresarios de alguna forma va por ahí, en que confíen, que estamos nosotros detrás también, porque también me cuesta que confiar en los chavales, solo en los chavales, es algo que, bueno, lo entiendo también, ¿no? Me cuesta mucho, porque es como, guay, ¿cómo voy a poner esto? Pero bueno, estamos nosotros detrás, ¿no? Y el estar detrás es justo para eso, o sea, es como no, lo van a hacer ellos en general. Dentro de poco será visible el proyecto que se ha hecho con la tabla, y es
y no es porque lo hayamos hecho nosotros me refiero a nosotros, a todo el mundo que estuvo allí, porque es un proyecto de todos, no es... Conjunto. Sí, no es un proyecto individual. La metodología fue libre, cada uno hacía grupos o individual, entonces fue una metodología libre en la parte creativa, pero lo que es el resultado es común. Es un poco hippie esto, pero sí que tiene que ver con el cooperativismo y demás, pero es que fue algo casi que te diría que yo creo que el resultado es por eso, ¿no? O sea, el resultado tan potente es por eso. Y bueno, la verdad es que lo presentamos hace poco, una propuesta, un primer aterrizaje de las ideas que surgieron ahí, una conversación con el cliente, y el cliente, se quedó, le compartimos todo lo que ocurrió con su proyecto en la mesa, y bueno, y gracias, esto fue el Ayuntamiento de Villena el que confió concretamente en una persona que ha estado siempre muy vinculada a cultura, y Pepe Ayelo, y que es un visionario, yo creo, de todo, ¿no? En general, no sé, a nivel, fue el creador del BEM y de muchas otras cosas que ocurren allí a nivel cultural, y fue el que confió en este modelo, que es un modelo casi experimental, ¿no? en ese sentido. Y bueno, es verdad que pues gracias a él, porque pudo confiar en nosotros, y gracias a toda la gente que estuvo, porque cuando vea la luz el proyecto, pues se verá esa parte que está ahí, ¿no? Que al final, y está hecho por profesionales de casi 30 años de experiencia, por gente de otros sectores que no es del propio diseño, pero que también aportan su granito de arena. Incluso al taller algún chaval del sector de marketing se pidió venir y vino, estuvo allí, y bueno, de alguna forma contribuyó también. Y gente que está aquí, hay gente que lleva más años conmigo, gente que lleva menos, pero que están ya trabajando en el estudio, pero bueno, que son gente que siguen en el formato novel, pero no tan noveles, y luego gente que está que este año termina su último año de carrera, que está en plena formación, ¿no? Entonces eso, o sea, esa diversidad... Esa diversidad, grupos heterogéneos, al final es donde obtienen mejores resultados, donde fluye la creatividad, las sinergias esas que se crean. A mí personalmente, ya digo, igual es porque yo lo miro con unos ojos de una madre, un padre, ¿no? De decir, guau, es que esto... Pero bueno, creo que a la vista está, cuando lo presentamos al cliente, que no tiene nada que ver, no hay un trabajo final como tal, pero sí esas ideas y esas propuestas, ya se verá, dentro de poco se verá la luz, y bueno, y ya opinaréis, ¿no? Al final la opinión es personal de cada uno. Lo veremos. Cuéntanos, Pepe, que ya has hablado de inteligencia artificial, ¿tú qué les dirías, qué mensaje, si tuvieras ahora a los jóvenes delante, qué les dirías que observan cada vez que está más relacionado con el sector del diseño, la inteligencia artificial? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, les diría que yo he elegido otra vez esta carrera para estudiar, con lo cual, un diseñador gráfico que vuelva a estudiar diseño gráfico, con lo cual que no se preocupen, ¿no? Que yo confío en que vamos a seguir adelante. Pero sí que les diría también que es una herramienta, y para el uso de cualquier herramienta se necesitan unos conocimientos. O sea, esto lo dice Mark, el fotógrafo. Dice, claro, para cortar un árbol con una motosierra primero hay que saber cortar la hacha, ¿no? Porque si no, no tienes los conocimientos como para poder cortarlo. Y es verdad que es una herramienta que hay que experimentar con ella, hay que aprenderla, hay que aprender a usarla de la mejor manera posible en nuestro beneficio, porque entiendo que nos va a dar muchas alegrías. Yo he hecho testeos y algún proyecto he intentado... de momento estamos jugando con esa herramienta porque es algo relativamente nuevo, pero sí que es una herramienta que yo creo que viene para contribuir en positivo, como cuando vino el ordenador. O sea, el ordenador que yo decía... Sí, la revolución tecnológica, claro, ha sido a favor, ha sido un progreso, pero en para mí avance sí, también. Para mí sí. Y es verdad que en aquella época mucha gente, o sea, hubo una detracción. Además, en esa época fue cuando
cuando empiezan a crearse las vanguardias, ¿no? en diseño gráfico, y fue justo por el nacimiento de esa nueva tecnología, que crea una controversia entre los diseñadores, entre los que querían seguir pintando, ilustrando, haciéndolo a mano y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, David Carson surge ahí, ¿no? En esa Neville Brody y tal, la gente más experimental es como, wow, ¿esto qué es? Voy a jugar, voy a hacer una foto más grande, más pequeña, a ver qué pasa, y uso texturas, escaneo, tal, entonces yo creo que estamos ahí, afortunadamente estamos en una época de jugar otra vez y que es la vida sin un juego para poder divertirse y al final, teniendo un trabajo que es tan apasionante y tan creativo, lo que mola es eso, es decir, tengo una herramienta nueva, como teníamos el ordenador, y ya está. Y dentro del ordenador, el ordenador en sí es una herramienta, cada uno la utiliza de una forma. Claro, a mí me han llegado a decir gente, oye, se me ha estropeado el ordenador, ¿me lo podrías arreglar? Bueno, a ver, es que yo no soy informático, yo soy diseñador gráfico, o sea, yo conduzco el coche pero no sé arreglarlo, ¿no? Y entonces yo les diría que tranquilos, o sea, está ahí y hay que aprovecharlo a nuestro favor, evidentemente. Y si luego resulta que acaba con el diseño gráfico, porque al final le da una potencia muy grande a estos cuñados que hablaba antes, ¿no? Y demás, y es imposible competir, que yo creo que no, porque para mí el diseño no está ahí. Yo lo veo muy claro que durante todos estos años, por lo menos, no ha estado el diseño en utilizar. He pasado por utilizar CorelDRAW, Freehand, Illustrator, son programas que te hacen lo mismo y son distintos software, distintas herramientas que al final, pues, bueno, es una herramienta, como el que utiliza un portaminas o un lápiz, y dentro de los lápices si utilizas uno más blando o uno más duro, ¿no? Cada uno te va a aportar una cosa. Si tú sabes y tienes intención, claro, lo importante es saber la intención que tú tienes a la hora de usarlo, esa herramienta. Y como el que corta los árboles, ¿no? Pero aquí igual, o sea, si tenemos que utilizar la inteligencia artificial como herramienta para en un momento dado hacer lo que sea, no para que nos haga el trabajo, porque entonces sí que estamos vendidos. Yo creo que el diseño gráfico, la muerte del diseño gráfico es cuando pensemos que las cosas las hace Illustrator, Photoshop, la inteligencia artificial o los clips. Las cosas las hacemos nosotros. Las personas. La reflexión, las personas. Tú hablas con un cliente, le preguntas, ¿qué quieres trasladar? En mi campo, en el diseño gráfico. ¿Qué quieres trasladar? Le acabo de dar un golpe al micro, que igual... ¿qué quieres trasladar con tu identidad, ¿no? Esta es la vuestra y demás, ¿no? Pues dependiendo de lo que tú quieras trasladar, usas unos colores, unas tipografías, unas formas, no lo sé qué habéis querido trasladar vosotros, pero si hay intención aquí, el trabajo está resuelto y da igual lo que se haya utilizado para resolverlo. Esa intención, esa búsqueda de otras marcas que lleven... o que trasladen lo mismo, esa generación de mood boards donde diversificas toda la información y todo este tipo de procesos al final para llegar a conseguir un buen diseño. Si lo basamos, en lugar de hacer eso, en mira qué bonito queda esto, ¿no? O como le pongo esto, entonces lo estamos basando en que mañana esto te lo puede hacer la inteligencia artificial. No digo lo vuestro, que desconozco el proceso, lo digo porque lo tenemos aquí y no hay otro, pero podría coger cualquier otro ejemplo. Podríamos coger otro ejemplo, es decir, si hay una intención, genial, si no hay intención, pues hay un problema. Para el propio cliente, porque le estás generando algo que no tiene ningún valor, ¿no? Ni le ayuda realmente. No utilizas el lenguaje visual como hay que usarlo, ¿no? Y bueno, y de alguna forma yo creo que eso es el conocimiento que están adquiriendo en la escuela, que luego pueden seguir evolucionando, es esa parte más conceptual, esa parte más de la historia. Sé que las memorias les aburren de una forma bárbara, pero las memorias hay que tratarlas como una justificación de tu proyecto para reflejar lo que has hecho de cara a un cliente. Incluso la propia presentación se podría hacer, no como una justificación porque me tienen que poner aquí una nota, ¿no? Sino, es decir, las memorias son tan importantes como para coger un proyecto de diseño y decir, vale, esto está justificado así, este color está usado por esta razón, y entonces se memoriza, se normaliza en un manual de identidad y luego se prepara una memoria para que el cliente entienda por qué has tomado esas decisiones, ¿no? Y darle valor, ¿no? Claro. Darle valor y sobre todo diferenciarte, pero sobre todo darle valor y sentido.
Y eso únicamente lo pueden hacer las personas. Claro, y de hecho aquí ocurre con los programas, muchas veces les digo, cuando están con la pantalla abierta, que eso es muy común en los diseñadores de ahora, ¿no? El decir, a ver, lo que se me ocurre, voy a empezar a darle vueltas aquí a las formas, eso no es una forma de... No es la forma de trabajar, ¿no? Porque mañana una inteligencia artificial que tiene muchas más combinaciones que tú lo va a hacer. Si diseñas así, estás perdido porque hay algo que lo va a hacer mucho más rápido que tú. Ahora, si tú entiendes cuál es la emoción que quieres trasladar, más desde la parte emocional, que no lo tiene la inteligencia artificial, todas las carencias que ella tiene son las que tú tienes que potenciar. O sea, lo que no tiene la inteligencia artificial, tú lo potencias. Lo que lo tiene, pues te va a ayudar a ti a facilitar el trabajo. Entonces, coger una hoja de papel, apuntarte, coger un lápiz, pintar, dibujar, reflexionar lo que has hecho, volver a verlo al día siguiente con otra mirada y volver a plantearlo, compartirlo con el resto de gente y ver cómo eso va cogiendo forma, se va moldeando. Es muy difícil, yo creo que es casi imposible que una inteligencia artificial llegue a ese punto de momento. A lo mejor llega en algún momento, pues nada, estoy aprendiendo a hacer pizza napolitana para cuando llegue ese momento, o sea que tampoco estoy preocupado. Sino eso, que se enseñen a hacer pizza napolitana, bueno, lo que cada uno quiera, ¿no? Sí, es un proceso muy largo y sobre todo complejo, porque tú eres el que conoces el cliente, tú sabes qué es lo que necesita y esa emoción únicamente te la puede trasladar a ti. Y claro, tú puedes desarrollarla y ejecutarla, como bien tú dices, de manera con un papel artesanal, dibujando, equivocándote, comparando. Eso es, y organizando. El diseño tiene mucho de organizar, de ordenar, más que de organizar. O sea, hay veces que tú vas a presentar un catálogo, una identidad, lo que sea, y entonces tú tienes que ordenarlo todo para que ese orden, los diseñadores tenemos que trabajarlo mucho, estructurar, jerarquizar. O sea, en diseño se trabaja mucho eso también. ¿Cuántos mensajes tengo que poner? Vale, y de estos mensajes, ¿cuál es el más importante? Entonces, ese tipo de cosas, claro, si tú tienes que trasladarle todo esto a un robot, una inteligencia que te lo gestione, pues se podrá hacer y nos servirá para muchísimas cosas. Yo no estoy diciendo que no valga, al revés, que nos servirá para hacer búsquedas. Ahora, por ejemplo, uno de los usos que más le doy ahora es cuando voy a buscar algo en varios idiomas, tienes que ir a un traductor idioma por idioma a escribirlo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí le dices, tradúceme esto a estos 30 idiomas, ¿no? Y te lo hace, palabras sueltas, porque lo mismo, si quieres que te haga una traducción jurada, no sé qué tal, para eso hay agencias que son magníficas y aquí en la comunidad hay agencias muy buenas de traducción que eso no te lo va a hacer de momento bueno, y como eso en todos los sectores, porque hay otra cosa, hay una parte humana que es lo que está diciendo la persona en ese momento, hay que captarlo y humanizarlo y traducirlo, ¿no? En ese momento, o entender lo que quiere decir para decirlo en otro idioma. O sea, de hecho, yo estoy aprendiendo aquí frases que no tienen traducción. Lo de Apoquetanit, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo tradujo esto? ¿No? Son frases que no tienen mucha traducción. O Fel Convoy, o cosas así que son expresiones que dices, ostras, claro, ¿cómo traducirías eso? Bueno, pues igual que está eso, y que nos afecta creo que a muchos sectores, yo creo que hay que ver en lo que yo conozco que es el diseño, el prepararnos mucho en lo que pertenece más al ser humano. En la parte comprensiva, de empatía, de ponerte en la piel del cliente, de saber lo que quiere, de poder trasladarle lo que necesita, a veces hacerle ver que lo que quiere no es lo que necesita. Sí, y un producto al final diferencial y personalizado, ¿no? Si vas a hacer productos en serie, al final no tiene ningún valor, ninguna diferenciación del resto, ¿verdad? Porque cada cliente también es único. Eso es un poco volviendo hacia atrás, hacia la historia, cuando William Morris crea Arts and Crafts, que era un poco también un poco por la revolución industrial. No era el ordenador, la primera revolución fue la industrial, ¿no? Que de alguna forma, y tuvo a William Morris con las Arts and Crafts, que de alguna forma lo que hacían era eso, el volver a lo puramente artesano. Ese artesano de marca no entro ahí porque además a él ya le funcionó mal, ¿no? Y es como volverte también loco en ir en contra del avance. O sea, luego la Bauhaus, por ejemplo, hizo lo mismo, pero lo hizo junto a o sea, es como, vale, esto está avanzando, yo le doy otra mirada y junto a esto creo
que luego empieza a normalizarse todo y se crea el estilo universal, y luego el estilo universal se rompe cuando llega el ordenador y las nuevas vanguardias y demás, y bueno, y al final pues yo creo que es cíclico y nos toca ahora esto, ¿no? Y será una parte cíclica. Entonces, si miran hacia atrás y se están en la escuela, que miren que esto ha ocurrido otras veces, de otras formas, diversas, pero ha ocurrido y bueno, y ahora toca esto. Y lo que digo, si no, pues una buena masa de pizza napolitana y ya, ya servir pizzas todo el mundo, o lo que sea, ¿eh? O cada uno lo que quiera. Muy bien, Pepe. Bueno, estamos finalizando ya este espacio de café y bueno, vamos a ver un poco. Hoy hemos hablado de diseño gráfico, de su evolución, de tus proyectos, de talento y de estudios. Desde Actallo, nosotros, dentro de nuestras líneas de trabajo, la formación tiene mucha importancia. Por eso queremos estrenar el café, bueno, de cierre más bien, con una pregunta. ¿Qué es la formación profesional para ti? ¿Qué es la formación profesional para mí? Pues es que creo que resume todo lo que he contado aquí, que ya veis que no cayó ni bajo el agua. Para mí se resume en eso, ¿no? En esas dos palabras. O sea, si tú continuamente estás formándote y de manera profesional, o sea, siempre con la visión de la aplicación de lo que te estás formando. O sea, es decir, yo cada vez que hago un curso de marca, que siempre intento sacarle esa parte, es una formación profesional. Es una formación en lo que supuestamente ya sé. O sea, aparte de volver a la escuela, yo cada curso que veo por ahí lo hago, ¿sabes? Si veo alguna formación así con cierto nivel y me permite por horario, lo hago. Y incluso hay veces que sin horario. Acababa de nacer Pau, mi hijo que nació hace nada, ¿no? Hace 4 meses, y creo que cuando él tenía un mes ya estaba yo haciendo un curso. Claro, me dice mi pareja, ostras, tío, ¿sabes? O sea, un poco él, y es verdad que incluso a veces sin tiempo dice, wow, pero es que es que este curso es ¿sabes? Que yo creo que ese hambre por formarte continuamente, profesionalmente, es lo que te puede llevar a mantenerte vivo en tu profesión, sea el sector que sea, ¿no? Pero bueno, el diseño gráfico sobre todo creo que es fundamental, porque si no te formas, estás fuera del circuito, vamos. O sea, la persona que no se forme o que se piense que lo que hacía hace 30 años sirve ahora o 20 años, está totalmente fuera del circuito. Entonces, para mí, no es porque lo digáis vosotros, es que lo creo, como habréis visto durante toda la entrevista, que para mí la formación, y sobre todo la formación orientada a lo profesional, es fundamental. Formación profesional y formación a lo largo de la vida, ¿no? Una vez que ya adquieres la formación profesional. Bueno, la vida te va curtiendo también, o sea que sí, la vida te va curtiendo, te va dando, pero bueno, eso sí, y una actitud siempre de eso, de aprender de donde sea, o sea, que puedes aprender en los centros que están reglados, no sé qué, pero puedes aprender también a veces en un café, puedes aprender algo, o puedes aprender en una conversación. O eso te va curtiendo, y puedes aprender en un estudio también, o puedes aprender, por eso el formato da un poco igual, ¿no? Dice, pues en el estudio, en la tabla, en la escuela, no sé, al final es todo sumar o multiplicar, o sea, nada es o elijo esto o elijo lo otro, al revés, ¿no? Nos han llegado comentarios, por ejemplo, de lo de la tabla pero esto no tiene nada que ver con la escuela, porque es un más o un por, o sea, si no tienes la base, no puedes estar en la tabla, porque no nos vamos a poner aquí a lo que hacen genial en la escuela, ¿no? De alguna forma. Y esto, por ejemplo, complementa lo que hay allí, ¿no? Y de alguna forma es, yo creo que multiplicar desde varios ángulos en lo que se pueda. Y siempre, yo creo que eso, la formación, te formes donde te formes. O sea, yo creo que eso, ves algo, una charla. Yo hay veces que voy a una charla y salgo de la charla con las pilas y es una charla. Que es una charla que no te están dando ningún tipo de formación concreta, pero el escuchar esa forma de abordar de ese profesional, de ese colega de profesión, pues es fantástico. Y luego hablar mucho con colegas de profesión, intentar llevarse guay con ellos y hablar mucho, porque eso también es una formación. O sea, que las amistades que hagan ahora en su formación, aunque luego van a ser competidores, esto no es un partido de fútbol, y ni siquiera los partidos de fútbol es como lo ven, o sea,
entiendo que ellos luego se van a comer, a cenar, hacen vacaciones juntos y demás, pues que hagan lo mismo, ¿no? O sea, es decir, nosotros competimos entre diseñadores, sí, cuando vas a presentar un proyecto, una propuesta a un cliente, pues a veces compites con tu colega, pero es justo en ese momento. Pero hay veces en los que podemos colaborar, por lo que sea, porque el proyecto necesita más. Entonces llevarse bien te enriquece mucho más que o sea, te suma más que te resta el llevarse, el seguir llevándose bien con la gente con la que conoces formándote en distintos sitios. Y no sé qué más decirte sobre esto, pero vamos, para mí resume todo esto que he dicho yo en formación profesional. Muy bien, bueno, hemos visto un claro ejemplo de una persona formada con experiencia, con curiosidad, con necesidades, con inquietudes, pero sobre todo no deja de ser Pepe Valiente un artesano de marca. Hasta la próxima, muchísimas gracias por participar en esta actividad y nos vemos pronto, Actallers. Gracias a vosotros por contar conmigo y vamos. Y perdonar que se ha enfriado el café, tanto charlas se ha enfriado el café.